te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la discusión política, el acceso a ideas de calidad, a conocimiento, a información que sirva para pensar el mundo que estamos viviendo. En el día de hoy la propuesta es hablar sobre un tema que ha estado en agenda en forma recurrente, pero venido de distintos lugares. Queremos hablar de derechos humanos y lo titulamos Derechos Humanos, ¿qué son y de dónde vienen? Y la idea es abordar en forma sucinta en estos minutos, con dos invitadas que ahora voy a pasar a presentar, esta idea de la agenda de derechos, su origen, las agendas, ¿no? Su historicidad, su eventual complementación, sus posibles conflictos y demás cuestiones de algo que todos más o menos sabemos de qué se trata, pero no necesariamente en forma muy precisa o que en cada caso es necesario precisar. Hoy nos acompañan Mariana Rizzo. Mariana es licenciada en Psicología y maestranda en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la República y es coordinadora del proyecto Sitios de la Memoria de Uruguay. Nos acompaña también Jimena Alonso. Jimena es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, es magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es docente del Departamento de Historia Americana en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y la pregunta que yo les tiré para empezar este programa era esta que puse en el título, ¿qué son y de dónde vienen los derechos humanos? Pero antes de que me quieran contestar esa pregunta, yo les voy a hacer les quiero compartir con ustedes un videíto para ver que no necesariamente esto es un tema de consenso, ni mucho menos en el sistema político. Por favor, si no. Y los derechos humanos no nacieron con ninguna convención, no nacieron con ninguna constitución, no nacieron con ninguna ley ni con ningún decreto. Para los que somos creyentes, los derechos humanos nacieron con el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, y para los que no son creyentes, por imperio de la misma naturaleza de las cosas. Bueno, pequeño fragmento, quizás ni siquiera justiprecia la intervención, pero sí remite a algo que es, por lo menos, controversial, ¿no? No sé quién quiere arrancar. ¿Yo? Jimena. Bueno, es difícil definir qué son los derechos humanos, pero hay varios autores, digamos, que han trabajado sobre ese asunto de qué son. Fernando Sorondo, por ejemplo, que es un educador uruguayo muy vinculado al Servicio de Paz y Justicia en los años 80, habla de que son un sistema de valores, ¿no? Un pacto universal, y después podemos discutir un poco la categoría de universal, por el que los seres humanos digamos, nos pusimos de acuerdo en funcionar de determinada manera o cumpliendo determinados principios. Pérez Aguirre dice que los derechos humanos son una utopía, es decir, que marcan un camino por el cual los seres humanos caminamos para llegar a un mundo mejor. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es el documento piso, digamos, por el que transitamos, dicen que son un ideal común por el que todas las naciones y los pueblos deben esforzarse. Es decir, todos deberíamos trabajar, los estados deberían trabajar en cumplir con ese articulado o ese pacto que firmamos en 1948. Después podemos discutir cuáles son los artículos, hacia dónde se supone que estamos caminando. Lo que sí podemos decir es que son, en ese acuerdo, digamos, que los hombres nos damos, hay unas determinadas pautas por los cuales los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados miembros de las Naciones Unidas deberían trabajar para cumplir con ese principio. Y como esos principios son siempre conflictivos, ¿no? En tanto garantizan los derechos de algunos y se le ponen límites a derechos de otros, siempre van a ser motivo de disputa. Después podemos charlar un poco de dónde vienen o cómo, digamos, para separar el qué son del de dónde vienen. Creo que el qué son es eso, ¿no? Son como un acuerdo que la humanidad se dio para funcionar de manera mejor. Y
digamos, hablemos del contexto de la declaración del 48, o sea, post Segunda Guerra Mundial, los horrores cometidos por el nazismo, el fascismo, etcétera, decimos, bueno, estos horrores no pueden volver a repetirse, entonces pactamos estos 33 artículos. Sí, capaz que en esto que decía ahora Jimena, y bueno, inspiradas también por la breve presentación del senador Domenech, que él plantea de dónde nacen, o cómo nacen, o por qué no nacen los derechos humanos. En realidad sí tienen un origen muy concreto, al menos la Declaración de Derechos Humanos de 1948 en la post-Segunda Guerra Mundial, y nacen a partir de la conmoción mundial de la derrota del nazismo y del nazifascismo, como lo decía Jimena. Y en ese sentido quiere decir también que nacen de la necesidad de zanjar una disputa que había cobrado quizás de una manera muy relevante un impacto sobre la dimensión de la crueldad de las personas. De las sociedades, de la guerra, y también específicamente de algunas ideologías o de algunos proyectos políticos que entendían que había una legitimidad de derechos para algunas personas y una necesidad de exterminio hacia las otras. Y en ese sentido, quizás lo que es interesante al pensar que son los derechos humanos es justamente, al menos, una manera de no negar la crueldad o el daño que la humanidad había vivido al principio del siglo XX. La humanidad ha vivido daño y crueldad a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente, pero por eso también el lograr esta convención se entiende como un avance en el pensamiento político y en el pensamiento ético, logrando un piso mínimo de acuerdo que realmente fue trabajoso lograrlo y ha sido muy trabajoso sostenerlo los últimos 70 años. Y yendo un poco a, bueno, ¿qué son? ¿No? O sea, ¿cuáles son? O sea, sin necesidad de repasar los 33 artículos, de una manera u otra, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, ahí es interesante porque en el qué son hay derechos que, o sea, bueno, están los derechos básicos, ¿no? Derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a la migración. Es decir, que un ser humano podría transitar de un estado a otro sin ningún tipo de limitación. O sea, nos cuestionan bastante nuestra humanidad o el funcionamiento de la humanidad post-1948. Pero también está garantizado por el derecho a la propiedad dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, hay varias de las cuestiones que están garantizadas en la declaración, que está bien, digamos, lo que dice Mariana, yo estoy de acuerdo, es un piso y por suerte la tenemos y por suerte llegamos a ese consenso, pero que también pasados la cantidad de años que pasaron podemos empezar a discutir. Sobre todo, por ejemplo, quiénes votaron o quiénes... a mí me hace mucho ruido lo de universal, ¿no? Ajá, es universal, sí. ¿Y la aprobaron quiénes? Bueno, seguramente en esa reunión de las Naciones Unidas del 10 de diciembre del 48, los miembros, no lo estoy certificado, pero pongo las manos en el fuego, eran hombres blancos de clase media o clase media alta. Y voy a hacer una jugada más arriesgada porque el dato lo tengo menos, pero posiblemente heterosexuales. Entonces, digamos, yo en un curso que doy en el IPA les paso siempre un fragmento de un video que lo pensé para hoy, pero era muy largo, de un estudio que hace Violet Macé. Violet Macé es un médico argentino que a principios del siglo XX lo contrata el gobierno para hacer un informe sobre las condiciones de trabajo en Argentina. Y él recorre todo el país y va filmando y escribe un informe que, por supuesto, el gobierno argentino lo guardó en un cajón. Un siglo después, un cineasta hizo ese mismo recorrido por Argentina. Entonces, la imagen es de los principios de los 2000, pero la voz en off es del informe de 1907. Y lo que uno ve y lo que uno escucha es lo mismo. Es casi lo mismo. O sea, las condiciones laborales en Argentina no se modificaron en tanto violaciones a los derechos humanos en un siglo. Y entre una de las personas que le entrevista es una líder mapuche del sur de Argentina, y ella dice, bueno, si los países ricos, miembros de las Naciones Unidas, le garantizan a mi hijo el derecho a la educación, ¿no? Y va a una escuela donde tiene que jurar la bandera del Estado argentino y cantar el himno argentino, y además le van a enseñar que Colón descubrió América, yo esa educación no la quiero. Entonces hay una tensión entre lo universal de la Declaración Universal y las miles de diversidades culturales que tenemos en el mundo,
con el cual la declaración barre, digamos, o intenta universalizar a través de un mundo occidental, cristiano, blanco y masculino. Ahora, vos hablabas de universal y cuestionabas la universalidad, ¿no? Yo veía dos problemas en la universalidad. Una era esta, ¿no? La visión hegemónica o hegemonicista, ¿no? de lo convencional, histórico, con todas las normatividades que eso nos trae cada vez que hablamos de estas cosas. Y la otra, la de la exclusión, ¿no? Claro. Porque, por un lado, también esa madre mapuche probablemente estuviera excluida de otro montón de cosas que estaban declarados en la Declaración Universal, ¿no? Eso, ¿en qué medida, de una manera u otra, eso ha sido considerado en la discusión de los derechos humanos hoy, como quien dice? Capaz que, como para intentar ahí complementar esto que traía Jimena, que es bien interesante, es poder pensar al menos, como siempre uno simplifica cuando hace una narrativa, que hay como dos grandes áreas o perspectivas de tensión. Por un lado, la disputa de que este cuerpo normativo, que en definitiva son los derechos humanos, ¿no? Es un acuerdo jurídico normativo, es un acuerdo escrito, ¿no? En la declaración inicial y en todas las convenciones y acuerdos internacionales posteriores a lo largo de estas décadas, que intentan eso, dar como una base de acuerdo universal de las naciones que firman esos pactos, y hay muchas naciones muy importantes que algunos de ellos no las han firmado. Entonces tenemos todo un campo de discusión y de debate abierto con una perspectiva antiderechos humanos, una perspectiva negadora de los derechos humanos como algo que tiene relevancia, importancia y que debe ser un camino rector de garantía de derechos y de responsabilidad de los estados por garantizarlo. No hablamos de que es la Biblia o el derecho divino o la propia naturaleza la que nos otorga derechos, sino que tenemos que trabajar trabajosamente como colectivos, como sociedades, como estados, para ponernos el desafío de garantizarlos. Entonces hay todo un campo de discusión con ese discurso o negacionista o francamente oposicionista, regresivo, conservador y autoritario para pensar el tema de derechos humanos. Y por otro lado, todo esto otro que traía Jimena con este ejemplo que apunta a cuestionar la universalidad de los derechos, que es como la teoría crítica de los derechos humanos. Y es nosotros o aquellas personas que podamos partir de una base de acuerdo de que los derechos humanos son, como bien dice Pérez Aguirre, un horizonte ético, una utopía, un lugar al que queremos llegar de reconocimiento de la dignidad humana, de justicia social, incluso entre los que aceptamos esa base mínima de acuerdo de lo que son los derechos humanos, también tenemos campos de tensión, tenemos temas para discutir y tenemos lugares en los que los acuerdos no siempre son tan sencillos. Es un tema que nos permite una discusión fermental y crítica. Y hacías mención vos, y en realidad también me generaba el interrogante cuando vos lo decías, ese primer piso, ¿no? De declaración universal, ¿en qué medida fue universal desde el punto de vista del reconocimiento político? ¿Fue significativamente universal, por decirlo de alguna manera? Bueno, hubieron países que no la firmaron, ¿no? Sudáfrica, por ejemplo, es un país que no integra la declaratoria del 48. Obviamente, en el proceso del apartheid, firmar que todos somos iguales era complejo, digamos, ¿no? O sea, hay países sudamericanos, Honduras tampoco firma la declaratoria universal. Son pocos, digamos, yo creo que ahí hay dos problemas. Uno que es que en ese contexto del 48 y post-segunda guerra, etcétera, la declaración es esta cuestión ética que es muy difícil decir que no. ¿No? Si yo te digo, bueno, vos como representante de un Estado, oponerte al derecho a la vida, a la educación, a la salud, y la declaración por sí sola no obliga a los Estados, ¿no? Los invita a trabajar hacia. Entonces, bueno, eso ahí hay un problema en ese sentido. O sea, se supone, digamos, que ningún país de los que firmó la Declaratoria Universal podría tener leyes internas que fueran contra esa tensión entre el derecho universal y el derecho interno. ¿Y hay un seguimiento en qué medida eso se da? Bueno, sí. Realmente eso sí hay una estructura en relación a la protección internacional
de Derechos Humanos que se ha ido fortaleciendo de la Segunda Guerra, obviamente hasta ahora. Primero que hay un gran prestigio que logra tener Naciones Unidas en relación a este programa normativo de derechos de las personas y hay informes, o sea, estamos a veces, no todos, pero a veces habituados a que vengan expertos de Naciones Unidas o personas que tienen experticia en algún área temática que hace al respeto de los derechos y haga recomendaciones a los estados, ¿no? Eso también puede ser en sí mismo un campo de discusión, pero sí lo que podemos decir es, bueno, tenemos como comunidad internacional determinados acuerdos establecidos, entendemos de forma racional, ¿no? Porque esto no es un tema de fe o es un tema de creencias. En el mundo hay creencias, fe y perspectivas políticas e ideológicas no solo distintas, sino a veces claramente antagónicas. Para desviarme lateralmente, pensar que se aprueba en el 48, podemos decir que la Declaración de los Derechos Humanos empieza a tener como una presencia política internacional en contexto de Guerra Fría, en los años posteriores, o sea, en un mundo polarizado. Y así todo, incluso en esos momentos de los años 50, 60, de las tensiones nucleares, del mundo bipolar, de la Guerra Fría, bueno, la Declaración de Derechos Humanos seguía siendo un ámbito de cierto prestigio internacional y de cierta regulación, al menos enunciativa, como obligación de los estados de respetar la dignidad humana y algunos derechos básicos. Muy bien, vamos a cerrar este primer bloque y volvemos enseguida para continuar con esta discusión y entrarle un poquito al tema de la agenda, ¿no? De cuál es la agenda de los derechos humanos y la vieja agenda y la nueva agenda, le ponía yo por poner las cosas de alguna manera, pero seguramente requiera o admita muchas otras interpretaciones. En un minuto seguimos en Último Bondi. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de derechos humanos, qué son y de dónde vienen. Estuvimos haciendo en el primer bloque un primer panorama más o menos genérico, tratando de contestar esta pregunta, y queríamos profundizar en asuntos de contenidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se reconocen, por lo menos en la política, algunos, no sé si son conceptos claramente definidos, más bien que son formas de expresar, ¿no? Que nos hablan de la vieja agenda, de la nueva agenda, que remiten quizás en algunos casos a los primeros derechos, incluyendo los derechos laborales, que quizás su discusión viene de mucho antes, ¿no? Y algunos derechos civiles, ¿no? que en particular en nuestro país se han trabajado desde mucho antes de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también de una nueva agenda, ¿no? Que incluye las cuestiones de género, de diversidad, el ambiente, ¿no? Y otro montón de asuntos que han entrado en la política no hace tantas décadas, ¿no? Y que van cobrando cierta preponderancia. Entonces, de una manera uno se plantea, bueno, esto actualiza la discusión de los derechos humanos y eso no puede escaparse a la estructura política que gestiona los estados y que gestiona el mundo. Y de ahí venía un poco esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo se encuentran estos derechos de vieja agenda y de nueva agenda? ¿Y cómo se encuentran con las viejas corrientes ideológicas que han estructurado el transcurso de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se relacionan con las derechas, con las izquierdas, ¿no? Estas agendas, y en qué medida se puede comenzar a discutir esto?
Bueno, capaz que para arrancar a conversar de esto, que es bien interesante, volver a este concepto que venimos como tratando de afinar, de que los derechos humanos es un campo en tensión, es un campo en conflicto y es un campo en construcción, ¿no? Más allá de la declaratoria del 48 y de los distintos derechos o acuerdos internacionales que seguimos desarrollando y bueno, en los distintos países, intentando que sean acuerdos universales, con esto de lo universal que ahora sí es interesante ponerlo en cuestión. Lo de las nuevas y viejas agendas tiene que ver, sí, con una agenda quizás más atravesada por esos primeros años posteriores a la declaratoria, ¿no? Lo que hablábamos un poco hace un ratito de la tensión bipolar del mundo, de las perspectivas ideológicas, de la revolución como un cambio político posible, de la instalación de un capitalismo que también ha mutado, que no es el mismo, el de fin del siglo XX, que el de hoy, que el de mediados del siglo XX, pero principalmente yo creo que el eje es el de poder preguntarnos en relación a las viejas y a las nuevas agendas cómo se estructuran las subalternidades y las dominancias, las dominaciones, ¿no? ¿En qué lugar están los subalternos? ¿No? Si es un lugar de asistencia, si es un lugar de dedicación, de buenas intenciones o de gestión de sus dificultades, y en qué lugar queda las fuerzas que dominan tanto la economía, la política, o que tienen lugares de privilegios en un mundo que cambia. Dicho esto para decir que es un campo en conflicto, que cambian las discusiones, en tanto que también cambian las condiciones políticas y también las condiciones materiales de producción del mundo y el lugar donde se alinean los países y las personas, y también no solo eso como si fueran cuestiones objetivas, sino también dónde están las fuerzas que pueden generar la atención y ubicar en agenda temas relevantes. Yo pensaba mientras hablabas de subalternidades y dominaciones, referencia de una manera u otra al poder y a los dominados y a los que dominan, en cuántas cosas se han hecho también, en cuántas barbaridades se han hecho en nombre de los derechos humanos, cuántas invasiones a países se han hecho en nombre de los derechos humanos, ¿no? Y cuál es el lugar de ellos en la realidad social, ¿no? Sí, porque muchas veces también se tiende a asociar los derechos humanos con un conjunto de burocracias caras, ¿no? Que recetan mandamientos que se tienen que cumplir de la política, pero que después no tienen ninguna relación de hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, con esto. Y por eso venía también un poco la pregunta de esto, de ¿quién los agarra? ¿Quién agarra estas agendas y las pelea? Sí, ahí se me ocurrieron ahora dos cosas. Una vinculada con lo que veíamos en el bloque anterior, con el tema de los dispositivos. En el caso de América Latina, por ejemplo, nosotros podemos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo dependiente de la OEA, donde se supone que cualquier ciudadano, en el caso de que su derecho humano se vea vulnerado por su estado y que además, digamos, haya agotado los canales jurídicos internos sin obtener una respuesta, puede presentar una denuncia a un nivel mayor, ¿no? Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ahí llegan algunos sectores que pueden, el muchacho que no tiene dónde vivir no llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedirle al Estado uruguayo que le garantice su vivienda. Digamos, es muy útil tenerla, obviamente, pero también responde a intereses que no son universales o a accesos, digamos, que no son universales. Eso por un lado. Y por otro lado, vinculado un poco a lo de las viejas y nuevas agendas, y pensando en el video de Domenech del principio, digamos, la gente que ha investigado sobre el asunto de los derechos humanos desde el punto de vista teórico habla como de tres paradigmas de los derechos humanos, ¿no? De dónde vienen o dónde están garantizados. Domenech refiere a uno que está un poco atrasado, digamos, con las discusiones actuales vinculadas a los derechos humanos, pero que habla que, bueno, los derechos humanos no están escritos a ningún lado, sino que son inherentes al ser humano. En algunos casos provenientes de Dios, en otros casos en tanto seres humanos como tal, ¿no? Hay otro paradigma que dice que, bueno, los derechos humanos en realidad son en tanto están garantizados en el orden jurídico de los estados. Y hay un tercer paradigma, que a mí es el que más me convence, que es el que habla del histórico crítico, que dice, bueno, son una mezcla de un sistema ético de valores, pero que a la vez
luchan por estar garantizados en ese ordenamiento jurídico. Es decir, sin ley no hay derecho humano garantizado. Ahora, solo con la ley tampoco alcanza. Yo puedo garantizar en la Declaración Universal que todos los seres humanos tenemos derecho a la vivienda. Ahora, eso en la práctica no sucede. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, a través de la movilización, ¿no? Son los sectores que ven vulnerados sus derechos los que tienen que movilizarse para pedirle al Estado, ¿no? Para presionar a los Estados para que garanticen esos derechos. Ahora, ahí también tenemos el otro problema, que es quién tiene posibilidad de movilizarse realmente, ¿no? ¿Qué clases sociales o qué colectivos humanos tenemos posibilidades de movilizarnos? Bueno, los que tenemos determinados derechos humanos básicos garantizados. Si yo me tengo que preocupar por lo que voy a comer dentro de una hora, no sé si me voy a movilizar por si me permiten X, ¿no? Derechos que para mí son más secundarios. Entonces, en esa cuestión entre la vieja y la nueva agenda hay una cuestión que tiene que ver con esta idea de que los derechos humanos siempre son conflictivos porque hay un mundo que tiene que romperse. Sí. ¿No? Es la puja, digamos, entre un mundo que tiene que derrumbarse y uno nuevo que tiene que surgir donde esos derechos efectivamente estén garantizados. Capaz que en esto, lo de poder plantear los derechos humanos, si bien es un cuerpo normativo, lo que hablábamos en el primer bloque como una definición básica, no es algo que se otorga graciosamente, ¿no? Ni con los derechos ni con la Constitución. Es pura lucha política. Es conflicto, siempre. Eso. Es lucha política, es conflicto. Esto que decía Jimena es cierto. Los colectivos que logran movilizar, imponer una agenda o una reivindicación, ya sea salarial, ya sea de vivienda, ya sea de salud, ya sea de reconocimiento de sus derechos sexuales o genéricos, ya sea del ambiente, la pobreza. Los que se movilizan siempre son aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos. Y los que tienden a apagar la movilización, a negar su relevancia o incluso a abatirla, son aquellos que tienen que preservar sus privilegios. Los derechos humanos están pensados, por lo menos en este paradigma de lo ético-político, ¿no? Como aquello que garantiza a quienes no lo tienen, al menos el derecho simbólico a obtenerlos. Aquellos que tienen los derechos garantizados no necesitan luchar por ellos y en realidad en algunos casos lo que hacen es conservar privilegios. Es como una especie de crítica del privilegio, ¿no? Desde el punto genérico, sí. O del otro lado, denunciación de la exclusión o de la falta, sí. ¿No? Del debe. Sí. Como que dice, respecto a un horizonte normativo, diríamos que no consensuado, porque también está en disputa, pero que va haciendo una especie de referencia de acuerdo, ¿no? Sí, en eso, si lo vinculamos con lo del relativismo cultural, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que es un intelectual portugués, él dice, bueno, hay un sistema vinculado a los derechos humanos y al relativismo cultural que es el que está mal. Nosotros hombres, dicen, ¿no? Occidentales y cristianos, nos horrorizamos con lo que nosotros consideramos que es de los horrores que comete, por ejemplo, la cultura árabe, ¿no? Es algo que nos vemos. Y mientras tanto vamos caminando por la calle y salteamos a un tipo que está durmiendo en la calle que se muere de frío y lo leemos en el diario y seguimos caminando. ¿Por qué el horror de la cultura árabe es mayor que el horror de tener un tipo durmiendo a la puerta de mi casa que muere de frío? No, acá incluso se usa para hacer política eso. Digo, no Entonces, es un problema de un horror. Digamos, lo que voy a decir es, no tiene que ver con un ranking del horror, sino con pensar que no somos una cultura superior. Cuando hablamos de lo universal, bueno, esa universalidad es parte de una cultura que se cree superior. Dentro de alguna de las literaturas que he revisado alguna vez sobre esto, existe una noción de inseparabilidad. No sé si está bien dicho, ¿no? Pero como que no se puede pelear por unos derechos humanos sino por otros y como que tiene que necesariamente haber una, no sé si es una armonización o algo por el estilo. Es decir, ¿en qué medida este tema de la emergencia, ¿no? de nuevas, del reconocimiento de derechos o de la postulación de derechos como tales, como podría ser la nueva agenda, ¿no? La cuestión de género, la cuestión ambiental que traíamos, logra, ¿sí? Ser parte, ¿no? de los viejos movimientos que pelean por los derechos humanos, o integrarlos, al revés, ¿no? Una vez se dice, bueno, hay una especie de crítica, muchas veces la izquierda se olvidó, por ejemplo, la izquierda como militante de los derechos, ¿no? Como quien se supone que se enarbola más, ¿no?
con toda esta idea, se olvidó durante décadas de los derechos de género, por ejemplo, la cuestión de género. ¿No? Y en qué medida hoy se ve al revés, ¿no? En qué medida las dos cosas, ¿no? O sea, en qué medida la nueva agenda ha impactado en la construcción de la política y en qué medida la nueva agenda incorpora cosas que venían de antes. En relación a esto que tú decís es tal cual. Los derechos humanos se ven en una visión de integralidad, ¿no? El concepto de integralidad es que los derechos hacen la dignidad humana en el sentido de que todas las personas puedan acceder a todos los derechos, ¿no? Ese es como digamos, casi el eslogan. Y el reconocimiento de la igualdad ante los derechos surge de la constatación de las desigualdades. Si no las hubiese, no necesitaríamos un cuerpo normativo para recordarnos siempre que todas las personas deberían tener acceso a todos los derechos. Eso cómo se vincula con esto que tú traes, que es bien interesante, ¿no? De la integralidad con conceptos como más actuales, por ejemplo, los de transversalidad, que vincula, por ejemplo, el problema de género, raza y clase, ¿no? Desde qué lugar una habla, desde qué lugar uno habla, desde qué lugar une habla, desde un lugar atravesado por su género, atravesado por su raza, por su etnia, por su clase social, por el lugar donde le tocó nacer, por las experiencias que le tocó vivir y también por qué tipo de reivindicación encarna. Uno no encarna una reivindicación solo por portar un género, por portar una raza o por ser de determinada clase social. La reivindicación se construye primero de forma colectiva, no individual, y además se construye haciendo sentido con una reivindicación colectiva. No existen las reivindicaciones yo quiero que me reconozcan a mí en términos de derechos. El derecho es la lucha y la necesidad de negociar con otros, con otros, una agenda común que nos vincule y que nos haga posible caminar hacia un lugar donde nuestra dignidad sea mejor reconocida. Y en ese sentido, yo sí creo que ahí, al menos voy a hablar de la izquierda más o menos tradicional que uno conoce, uruguaya, digamos, sí, ha sido un desafío, sigue siendo un desafío, ¿no? Para la izquierda organizada, no digo la política, digo la izquierda social, la izquierda que tiende a no discutir que la dignidad humana y la justicia social son pisos sobre los que acordamos y que hay que cambiar los sistemas y las estructuras para que todos tengamos acceso a todos los derechos, pero incluso allí algunas de estas estructuras pueden ser más lentas, perezosas o incluso, en algunos casos, voy a hacer quizás una palabra fuerte, francamente reaccionarias con algunos derechos de nueva agenda. Tú mencionabas hoy lo de la agenda ambiental. La agenda ambiental en las experiencias progresistas de los gobiernos de América Latina claramente ha sido una agenda que ha sido conflictiva para los gobiernos progresistas o de izquierda de forma diferencial en los distintos países, en Brasil, en Argentina, bueno, en Uruguay en nuestra pequeña medida. También los derechos de género, el reconocimiento de la diversidad sexual, el lenguaje inclusivo. Digo, hay una enorme cantidad de temas que hoy nos problematizan y que de repente nos siguen generando, o en algunos sectores siguen generando mucho malestar. Nos metimos en el tercer bloque, un poco inducido por mí, sin querer, pero bueno, tenemos que hacer este corte. En un minuto volvemos y seguimos con esta discusión que es, bueno, qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que estamos mirando, o qué es lo que queremos mirar para adelante o debemos mirar para adelante. En un minuto volvemos en Último Bondi. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de derechos humanos, de qué son y de dónde vienen, y hemos estado haciendo recorrido, un poco por esa primera pregunta, pero también hemos empezado a conversar, y no terminamos, vamos a seguir ahora con este asunto de la nueva y la vieja agenda. Veíamos quizás algunas, nos traía Mariana en la última parte, algunas dificultades, resistencias, ¿no? o procesos de evolución, ¿no? Porque la adquisición social de estas nociones son procesos, ¿no? Que no se votan, se incorporan culturalmente con el pasar de los años, y esos años a veces son muchos, y lo hemos visto propiamente, ¿no? en la lucha por los derechos de la vieja agenda, ¿no? Y cómo siguen incumplidos decenas de años después, ¿no? Y abordábamos un poco esta idea. Yo traía un poco la emergencia de la nueva agenda como el reconocimiento de derechos o de asuntos pendientes, podríamos decir, en términos de igualdades, ¿no? en la humanidad. Y también me preguntaba ahora, un poco a la luz de lo que planteaba Mariana, en qué medida no tenemos riesgos de que ciertos particularismos, ¿no? que están en cualquiera de las agendas, ¿no? Ya sea el enfoque del proletariado, el enfoque de los derechos de género, el enfoque ambiental, no corren el riesgo o no nos ponen en riesgo en la discusión de ir a por un algo que sí se divide y se escinde del resto de la discusión y nos dificulta la construcción de un universal, ¿no? Capaz que no se debe llamar universal, ¿no? O que tiene que ser universal diversificado o un universal flexibilizado, pero sí una idea que diga quienes de una manera u otra están con el reconocimiento de todas estas cosas, pero no tienen el mismo énfasis en cada parte, igual tienen una idea común por la que luchar. Ahí hay una cosa que no dijimos y que capaz que es muy importante, que es que los derechos humanos los garantizan y los violan los estados. O sea, los únicos violadores de derechos humanos son los estados, no somos los particulares. Entonces, si partimos de esa base, quizás ahí sí hay agendas que por suerte, me parece que en los últimos tiempos se están empezando a encontrar. Por poner dos ejemplos. En el 30 de agosto fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido y en el acto que siempre organiza Madres y Familiares participaron, hasta lo que yo sé, por primera vez el colectivo Donde están nuestras gurisas, contra la trata, desaparición de personas en la actualidad, no vinculado directamente con el tema de la dictadura. Digamos, la desaparición de personas en dictadura y en democracia, desgraciadamente es algo que todavía sucede en algunos sectores en particular, y por suerte son agendas que se han encontrado, ¿no? O sea, son problemáticas que confluyeron en un reclamo común. Y en Argentina pasó algo parecido, digamos, entre las organizaciones de derechos humanos y los desaparecidos en democracia. Si uno lo vincula, por ejemplo, el caso Santiago Maldonado, abuelas y madres lo tomó mucho como bandera. Y al revés también, en las nuevas generaciones, las mujeres, fundamentalmente jóvenes, que salieron a la calle a pelear por la legalización del aborto con su pañuelo verde, uno de los pegotines, digamos, que vendían, eran una abuela con un pañuelo blanco y una joven con un pañuelo verde, y decía algo así como: la movilización se hace con pañuelos. O sea, ellas se reconocían parte de esa trayectoria que había sido iniciada por mujeres de otra generación en otro contexto y por otras luchas, pero que eran parte de un mismo proceso de reconocimiento de problemáticas no comunes, pero sí que hacían a las violaciones de derechos humanos de los estados. Entonces ahí me parece que sí van encontrándose puntos de encuentro. Familiares participó en el 2019, creo que fue la primera vez, de la Marcha de la Diversidad, y la verdad yo estaba justo en esa esquina y fue bastante impactante de ver, ¿no? Es una marcha, es una fiesta, digamos, ¿no? Luces, y cuando llegaron ahí a esa esquina y vieron los carteles, se hizo un silencio atronador, y pasaba la gente dándole besos a las personas que estaban con los carteles. O sea, creo que eso de empezar a pensar que más allá de nuestra problemática concreta, que puede ser la desaparición de un familiar o la lucha por un derecho de reconocimiento de diversidad sexual no reconocido, es el mismo Estado el problema. Digamos, ¿no? Interesante esto que traes de que quizás una vez más en la historia las prácticas construyen estas unidades y no necesariamente las palabras, ¿no? O sea, y no necesariamente las discusiones, y que capaz que son estas pistas
de acción concreta, de acción política, las que van construyendo esa trama de surcido, ¿no? De todas estas cosas que, en busca de esa integralidad, seguramente mucho más reconocida de lo que tácitamente, ¿no? Que lo que se logra a veces explicitar en documentos y tratados y demás cuestiones, o bueno, más socialmente fáciles de asir, ¿no? Sí, estaba muy bueno el ejemplo que traía Jimena, bueno, los ejemplos, y esto también de pensar que la construcción de las agendas de derecho y la defensa de los derechos se construyen en la práctica. Es así, en la práctica, en el encuentro de programas en común, que a veces son trascendentes, a veces son circunstanciales, en esto de la imagen, ¿no? De heredar la lucha, ¿no? Esto transgeneracional, o sea, esto que atraviesa las generaciones, y es uno puede heredar no la misma reivindicación necesariamente, pero sí la necesidad de luchar con otros por mejorar las cosas y por garantizar derechos. Y ahí sí es esto de la tensión del universal que desde el principio nos está dando vueltas arriba de la mesa, y es esta mirada crítica sobre los derechos humanos, esta perspectiva teórica crítica, histórico-crítica, que habla más hoy de conceptos como el pluralismo y la heterogeneidad, más que del universalismo y de la homogeneidad. También como para poder pensar de estas prácticas diversas que heredan luchas anteriores, como la firma del Tratado del 48 heredó luchas anteriores, porque tuvieron el Tratado del Hombre, la Revolución Francesa, por decir algo, pero digo, hay algo allí que es la construcción de herramientas que también tienen un peso simbólico fundamental, que conectan históricamente las luchas y las reivindicaciones de los colectivos por sus derechos. Y en ese sentido, yo ahora me acordaba también, yo ahora no me acuerdo, pero hará 3, 4 años estuvo Angela Davis, que es como un ícono norteamericano de las luchas feministas, de las lesbianas negras, de la lucha contra la guerra de Vietnam, con el peso histórico. Estuvo visitando la Institución Nacional de Derechos Humanos en ese momento, y otros colectivos sociales también la recibieron. Y es una de las personas que entre sus relatos tempranos de juventud traía las discusiones dentro de los feminismos norteamericanos, donde el feminismo aparece primero como un feminismo clasista, académico, intelectual, y la reivindicación de las negras feministas era: nosotras somos las que cuidamos sus hijos y limpiamos su casa para que ustedes puedan defender sus derechos. Entonces, en ese sentido, para responder un poco al desafío de que, en realidad, luchar por los derechos y por la dignidad humana nunca es la reivindicación única, nunca es solitaria y nunca es de un aspecto parcial, sino que inevitablemente las posibilidades de avance siempre tienen que ver con esta capacidad articuladora con las luchas de otros colectivos. Me traías una idea que surgió en otros programas, en algunos de los que discutíamos, por ejemplo, izquierdas y derechas, sobre cómo se ha vaciado la idea de democracia, ¿no? A nivel del sistema político y del análisis político, ¿no? Más que nada, ¿no? Y cómo todos los asuntos civiles, sociales, por decirlo de alguna manera, han quedado a un lado y hemos identificado a la democracia como la poliarquía nomás, ¿no? O sea, como el concurso de varios partidos. Y todo ese otro montón de cosas han quedado al costado, ¿no? Y me preguntaba un poco, ¿cómo ven ustedes en este bloque que en el fondo nos gusta tratar de hablar de futuro, rellenado de la democracia, ¿no? Esta apuesta por rellenar ese agujero con toda esta idea? Porque cuando uno dice que hay que llenarlo, y en realidad hay que llenarlo de derechos, ¿no? Pero bueno, esos derechos son lucha política y no necesariamente lucha de partidos, no solamente lucha de partidos, ¿no? Sino otro tipo de cosas. ¿Qué cosas se les ocurre pensar como ideas, ¿no? Como para trabajar, para dejarle a la gente, para pensar, desde quienes estudian estas cosas, ¿no? Que son caminos a seguir, ¿no? Desde este punto de vista, que son cosas a estudiar, a pensar, y que tienen que ver con esta idea de derechos y democracia. Sí, si uno mira eso que decía Mariana, bueno, a la Declaración del 48 nos llegamos un día cuando nos inspiramos todos y dijimos vamos a escribir esos 33 derechos, sino que fueron un devenir histórico. Murió mucha gente para llegar. Murió mucha gente y fue la pelea por la democracia, si uno
ponen esos términos, ¿no? O sea, la primera generación de derechos, que podemos remontarnos al siglo XVIII, fue la lucha de la burguesía contra la monarquía para obtener derechos civiles y políticos. Los derechos sociales y económicos fue la lucha de la clase obrera contra los dueños de las fábricas para decir, bueno, para yo tener mis derechos civiles y políticos garantizados, tengo que comer, tener un buen trabajo, 8 horas, derecho a la salud, descanso, para poder participar, ¿no? Tener las herramientas para poder participar. Esas son como las dos generaciones de derechos clásicos. En la tercera vienen todo eso que vos decís, los derechos al medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, tendríamos que pensar ahora, con esa acumulación, cuál va a ser la cuarta. ¿Cuál va a ser la cuarta y todo lo que debemos de la primera? De la segunda? Sí, no sé si de la primera, creo que también, pero también. Especialmente de la segunda y de la tercera. Sí. ¿No? Hay una lista larga. Sí, sí. Es bien interesante también pensar esto entonces como un camino, ¿no? Como un camino conflictivo, y es un camino que nos interpela, ¿no? Y hablar del futuro siempre es también dejar la puerta abierta para saber que el futuro lo empezamos a escribir nosotros, pero lo van a seguir escribiendo otras. Entonces no vamos a tener las respuestas. Sí podemos tener esta capacidad de... Algunas hipótesis. Sí, y además en la capacidad de diálogo, que me parece que es lo fundamental, y la capacidad de recibir las nuevas propuestas, no como, bueno, no, estas no vienen tan bien porque las que venían son las que yo traigo, o sea, la agenda de derechos es la que yo traigo y en todo caso te sumás a mi agenda o quedás por fuera, sino esto de decir, bueno, ¿y con qué agenda está el resto de las personas? ¿Con qué agenda se están organizando? Porque si hay algo que es seguro es que la gente inevitablemente se organiza para defender sus derechos. A veces con más capacidad política, a veces con menos reflexión, a veces de maneras muy precarias y a veces incluso de maneras que pueden ser inconvenientes para el logro de sus propios cometidos. Pero las personas siempre se juntan para defender sus derechos, desde armar una olla popular, resistir el desalojo de un terreno ocupado, bueno, o cualquier otra, de los jóvenes ahora defendiendo la educación pública, los usuarios de la salud, digamos, todo el tiempo están pasando. Me haces acordar a alguien que me decía la otra vez que quería el derecho a la vereda. O sea, ¿por qué en mi calle no puede haber vereda? El derecho a la vereda, a caminar por la vereda. Y bueno, y uno a veces no tiene esas cosas en la agenda. Pero bueno. Es que si hay un derecho que seguro tenemos que poder pensar hacia el futuro, es el derecho de imaginarnos que el mundo puede ser un lugar mejor. Ese es un derecho irrenunciable. Y es a veces el derecho que más queda relegado a la hora de esos discursos que dicen las cosas siempre fueron iguales y nunca van a poder cambiar, y el orden siempre es jerárquico y siempre es autoritario, y hay una sola manera de hacer, hay una sola manera de pensar, hay una sola manera de querer y de sentir las cosas. Contra eso, todo lo que se oponga siempre va a ir en el sentido correcto. Sí, ahí Mariana me hacía acordar a una cita, una frase de Pérez Aguirre que dice algo así como mientras haya una sola persona con hambre, no la quiero decir de memoria, pero es más o menos así, todo el pacto social es nulo. O sea, todo lo que construimos después, mientras haya alguien que no tenga para comer, tiene que frenarse, digamos, ¿no? Hay un piso por el que a veces también parece que nos olvidamos en esto de las nuevas y las viejas agendas. Bueno, creo que esa es la herencia mayor, ¿no? Seguir pensando en que ojalá lleguemos a un mundo donde nadie tenga una cosa tan básica como hambre. Bueno, nos tenemos que ir. Me quedan muchas cosas por decir y por pensar. Creo que está muy buena esta idea de lo abierto de la discusión, de lo necesario de llenar este futuro con una cabeza respetuosa de lo que vendrá, ¿verdad? Y no con la camiseta de que nosotros somos la que la tenemos clara, ¿no? Con esta idea genérica también de que los derechos se aprecian en cosas muy concretas y específicas, y que además esta integralidad de los derechos debe llamar a todos a mirar para el costado y no reivindicar simplemente lo único sentido propio, sino también el sentido que le da sentido a la democracia, en el fondo. Y esta idea de que todo es lucha política, ¿no? O sea, sin lucha política no va a haber pacto ni burocracia internacional que garantice nada. Al revés, debe ser uno cuidadoso con a quien invita a la casa a ser juez y parte parte del asunto, ¿no? Así que bueno,
les dejamos por hoy con estas ideas para seguir pensando. Muchas gracias por estar. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.